La noche caía sobre la ciudad como un manto espeso, y en lo alto del viejo edificio abandonado, una figura permanecía inmóvil, mirando el horizonte como si esperara una señal que solo él pudiera reconocer. El viento golpeaba sus ropas, agitándolas como si quisiera arrancarlo del borde, pero él no retrocedía. En cambio, cerró los ojos y sintió como un pulso cálido recorría su pecho, ascendía por su garganta y explotaba detrás de sus párpados como un destello que no pertenecía a este mundo. Ese fue el instante en que comprendió que aquello no era miedo, ni delirio, ni casualidad. Era un llamado que llevaba demasiado tiempo ignorando. En las calles lejanas, los sonidos parecían apagarse, como si el mundo entero contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. Él abrió los ojos y descubrió que el cielo, antes opaco, ahora brillaba con una luz que parecía reconocerlo, como si lo buscara desde siglos antes de que naciera. Sintió su corazón latir con una fuerza nueva, una fuerza que no provenía de su propio cuerpo, sino de algo inmenso, antiguo y silencioso que lo observaba desde la altura. Un susurro lo envolvió entonces, suave como una caricia pero firme como una sentencia. No provenía de ninguna boca humana, no provenía de ningún lugar tangible. Era una voz que parecía surgir desde dentro de él, pero que al mismo tiempo descendía desde las nubes con la precisión de una profecía. Por fin despertaste. Esto que sientes es la prueba de que no eres como los demás. Y mientras la luz lo bañaba por completo, él comprendió que su vida, tal como la conocía, acababa de desvanecerse sin despedida. Algo mucho mayor había comenzado. Mientras la luz se deslizaba lentamente por su piel, él sintió que cada latido de su corazón resonaba como un eco antiguo, como si perteneciera a otro tiempo, a una historia que apenas empezaba a recordar. No entendía por qué, pero esa sensación profunda de reconocimiento se movía dentro de él como una corriente tibia, revelando fragmentos de algo que siempre estuvo ahí, escondido detrás de la vida cotidiana. Las sombras alrededor parecían retroceder, como si incluso la oscuridad comprendiera la sacralidad del instante que estaba presenciando. Una calma inexplicable lo envolvió, pero no era la calma hueca de la resignación. Era la calma solemne de quien por fin entiende que jamás estuvo perdido. Inspiró profundamente, y el aire parecía más denso, más vivo, cargado de un significado que solo él podía percibir. Sus manos temblaban suavemente, no de miedo, sino de una certeza nueva que lo estremecía desde dentro. Aquello que había sentido tantas veces, esa intuición repentina, esa sensibilidad que lo diferenciaba, esa emoción que aparecía sin motivo, nunca fue una rareza, era una marca. Esa marca, silenciosa e invisible, había permanecido dormida durante años, aguardando el momento exacto en que pudiera despertar. Y ahora, mientras la voz volvía a murmurar desde algún punto del cielo, él comprendió que estaba cruzando un umbral que dividiría su vida en dos: el tiempo en que se preguntaba quién era y el tiempo en que finalmente lo descubriría. Aquellos que sienten sin explicación, que presienten sin evidencia, que sueñan mensajes que no pidieron, rara vez están imaginando cosas. A veces están siendo llamados. Y si estás viendo esta historia ahora, quizá no sea por simple curiosidad. Quizá tú también hayas sentido esa vibración extraña en el pecho, esa presencia silenciosa que acompaña tus noches, esa emoción súbita que nadie más parece notar. Tal vez no sea coincidencia, tal vez sea la misma marca que ahora empieza a revelarse ante tus ojos. Antes de continuar con esta historia y con lo que significa ser un elegido del cielo, quiero que me digas algo importante. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Personas de todo el mundo están sintiendo lo mismo que tú,
Y esta historia fue creada para quienes están listos para entender lo que siempre los hizo diferentes. La primera vez que lo sintió, muchos años antes de aquella noche iluminada, él era apenas un niño sentado en el umbral de su casa, observando cómo la tarde se deshacía en tonos anaranjados. No había nada extraordinario en el mundo exterior, pero dentro de su pecho ocurrió algo que no supo explicar. Un latido diferente, una pulsación cálida que no provenía del miedo ni del esfuerzo, sino de una fuerza que lo miraba desde adentro. Se llevó la mano al corazón, confundido, intentando atrapar aquello que no comprendía, y aunque nadie más lo notó, esa sensación lo marcó para siempre. Aquel instante quedó guardado en su memoria como un recuerdo que volvía una y otra vez, especialmente en los días silenciosos en que sentía que algo estaba a punto de manifestarse. Cuando creció, comenzó a percibirlo en lugares inesperados, en pasillos vacíos donde el aire pareciera contener un mensaje, en sueños que lo despertaban con lágrimas sin explicación, en encuentros fugaces con personas que parecían reconocer algo en él que él mismo no entendía. Era como si el mundo, por momentos, se inclinara hacia él para susurrarle secretos que olvidaba al despertar. Con el tiempo, empezó a sentir que no pertenecía por completo a ningún lugar. Caminaba entre la gente como quien se mueve en un escenario donde los demás conocen el guión, mientras él improvisaba cada paso. No era tristeza, no era soledad. Era una extraña sensación de estar destinado a algo, pero no saber a qué. Muchas noches se preguntaba si todos sentían lo mismo, o si era él quien veía una capa escondida de la realidad que los demás no percibían. Ese era su mayor temor y al mismo tiempo su mayor esperanza. A veces, cuando miraba el cielo, tenía la impresión de que algo lo observaba desde la altura, no con juicio ni amenaza, sino con una paciencia infinita. Era una sensación suave, casi maternal, como si alguien aguardara el momento preciso para hablarle. Él nunca lo contaba a nadie, porque temía que lo llamaran exagerado, soñador o incluso inestable. Sin embargo, en el fondo, sabía que aquello no era fruto de su imaginación. Era demasiado nítido, demasiado constante, demasiado familiar. La señal más fuerte llegó una tarde de lluvia, cuando regresaba de la escuela con el uniforme empapado y los pensamientos dispersos. Al cruzar la esquina habitual, el mundo pareció detenerse por un segundo. El sonido del agua se apagó, los autos que pasaban se volvieron silenciosos y una luz blanca, suave pero intensa, lo rodeó sin tocarlo. No era relámpago, no era reflejo, era una presencia. Y en el centro de esa luminosidad sintió una voz que no hablaba con palabras, pero que se grababa en su mente con absoluta claridad. Todavía no, pero pronto. Durante años intentó ignorar aquella experiencia, convencido de que era demasiado extraño para ser real. Sin embargo, cada vez que la recordaba, el pecho se le encendía del mismo modo que en la infancia, como si la voz aún estuviera ahí, esperando su madurez. Era una llamada que no desaparecía, por más que intentara enterrarla bajo responsabilidades y rutinas. Y cuanto más la evitaba, más fuerte parecía resonar en los momentos de silencio. Cuando llegó a la adolescencia, comenzó a sentir una sensibilidad creciente hacia las emociones ajenas. Podía percibir la tristeza oculta detrás de sonrisas, el miedo escondido en miradas rápidas, la bondad sincera que otros pasaban por alto. A veces sabía lo que alguien necesitaba escuchar antes de que la persona misma lo supiera. Esta habilidad lo desconcertaba, pero también le daba la sensación de que no estaba solo, de que había un propósito detrás de esa extraña conexión con el mundo. En ciertos momentos, especialmente al amanecer, su cuerpo despertaba antes que su mente, y él sentía que había estado conversando con alguien durante la noche. No recordaba palabras ni rostros, pero despertaba con respuestas, con claridad,
con una serenidad que no coincidía con ninguna conversación terrenal. Era como si alguien lo estuviera preparando, guiando, educando en secreto para algo que su conciencia aún no podía comprender. A pesar de todo, nunca encontró una explicación lógica que lo convenciera, pero cuanto más intentaba racionalizar, más evidente se volvía que aquello no podía ser explicado por la razón. Era una experiencia que no pertenecía al ámbito de lo humano común, una experiencia que trascendía lo visible, y aunque tenía miedo de aceptarlo, sabía que negarlo sería mentirse a sí mismo. Y así, año tras año, esa presencia silenciosa se convirtió en compañera constante de su vida. Hasta que llegó la noche del edificio abandonado, la noche en que la luz volvió a buscarlo frente al horizonte, la noche en que la voz ya no dijo pronto, sino despierta. Esa fue la noche en que todo comenzó a revelarse. Cuando la luz se desvaneció aquella noche, dejándolo solo en la penumbra del edificio abandonado, él sintió que algo dentro de sí había cambiado para siempre. No era solo la intensidad del momento, ni la voz que había escuchado con una claridad imposible. Era la sensación de que una puerta invisible acababa de abrirse en su interior. Sus piernas temblaron al dar el primer paso lejos del borde del edificio, como si necesitara aprender a caminar de nuevo, como si el peso de una vida entera acabara de reorganizarse bajo su piel. Descendió por las escaleras oxidadas sin prisa, cada paso acompañado por un eco que parecía repetir su nombre, recordándole que el mundo que conocía ya no sería suficiente para contener su destino. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cama, mirando las sombras que se movían por las paredes, escuchando el silencio como quien espera que un secreto se revele. Sentía el corazón latir con una firmeza nueva, como si hubiese descubierto un ritmo ancestral que solo ahora, después de tantos años, decidía manifestarse. Cerró los ojos varias veces intentando recuperar la voz, la luz, la certeza, pero lo único que volvía era la sensación abrumadora de haber despertado de un sueño que nunca soube que estaba soñando. Todo le parecía más nítido, los sonidos, los olores, incluso sus propios pensamientos. Al amanecer, una paz profunda lo envolvió, distinta de la calma del día anterior. Era como si algo o alguien se hubiera sentado a su lado, invisible pero presente, acompañándolo en ese silencio sagrado que precede a las grandes decisiones. No había palabras, pero había señales. La habitación parecía más luminosa, el aire más cálido, el tiempo más lento, y fue entonces cuando lo comprendió. La presencia no se había ido, lo había seguido hasta allí. Permanecía cerca, observando, guiando en silencio, como si esperara que él hiciera la siguiente pregunta. Durante los días que siguieron, su percepción del mundo comenzó a transformarse. Caminaba por las calles con los mismos pasos de siempre, pero lo que antes parecía cotidiano ahora se teñía de un significado oculto. Miradas fugaces con desconocidos le transmitían mensajes que no entendía del todo. Una música distante despertaba emociones que no sabía nombrar, y ciertos lugares, especialmente aquellos cargados de historia, vibraban en su pecho como si le estuvieran recordando algo antiguo, algo que había olvidado siglos antes de nacer. La intensidad comenzó a aumentar. A veces, mientras hablaba con alguien, sentía un oleaje de energía recorrer su espalda, subiendo hasta la nuca, erizándole la piel como un susurro que no llegaba a convertirse en sonido. En otros momentos, una claridad repentina se apoderaba de su mente, permitiéndole comprender cosas que nadie había dicho en voz alta. Era como si una memoria remota estuviera despertando, fragmento a fragmento, empujándolo hacia un conocimiento que siempre le había pertenecido, pero que recién ahora se atrevía a manifestarse. Sin embargo, no todo era luz. Con la revelación también llegó el peso.
Había días en que se preguntaba si realmente estaba listo para lo que estaba ocurriendo. No porque dudara del llamado, sino porque la responsabilidad de aquello que intuía lo estremecía profundamente. Sabía que los elegidos no eran llamados para vivir una vida común. Sabía que cada señal tenía un propósito y que cada propósito exigía renuncia. Y aunque el miedo no gobernaba su corazón, era imposible ignorar la sombra de la incertidumbre que se entrelazaba con la luz. Una tarde, mientras caminaba por un parque casi vacío, sintió de nuevo la presencia más intensa que nunca. No había luz esta vez, ni voz, pero sí una certeza abrumadora que lo obligó a detenerse. El viento cambió de dirección. Las hojas se agitaron como si reconocieran su llegada, y por un instante el mundo pareció inclinarse hacia él. No supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, pero cuando volvió a respirar, entendió que algo estaba a punto de revelarse, algo mayor. Esa noche, los sueños fueron distintos. No eran imágenes confusas, ni escenas fragmentadas, sino visiones claras, precisas, vividas con una lucidez imposible. Caminaba por un corredor hecho de luz líquida, escuchando el eco de pasos que no eran suyos. Voces suaves lo llamaban por un nombre que no recordaba haber tenido, y al final del corredor, una figura luminosa extendía la mano hacia él, invitándolo a cruzar un umbral que vibraba con la misma energía que había sentido desde niño. Despertó jadeando, con el corazón desbocado y los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba de miedo. Lloraba porque por primera vez entendía que nada de aquello era casualidad. La voz, la luz, los sueños, la sensibilidad, la marca, todo era parte de un despertar que había comenzado mucho antes de que él naciera. Y ahora, finalmente, estaba listo para escuchar. Fue así como comprendió que la noche del edificio no había sido el comienzo, sino apenas el primer paso consciente hacia aquello que el cielo había reservado para él desde siempre. Durante días, las visiones de aquel corredor hecho de luz lo acompañaron como una melodía persistente que no quería abandonarlo. A cada despertar, la sensación era la misma. No había soñado, había recordado, como si parte de su memoria, una memoria que no pertenecía a esta vida, hubiera comenzado a trazar un mapa invisible en su conciencia. Caminaba por su casa con la impresión de que las paredes estaban más estrechas, como si aquel lugar pequeño ya no pudiera contener lo que crecía dentro de él. Todo parecía insuficiente, todo parecía temporal, como si el mundo estuviera preparando su escenario para un acto mayor. Y aún así, él sabía que debía permanecer atento, paciente, receptivo. Fue en una mañana inusualmente silenciosa cuando algo nuevo ocurrió. Estaba frente al espejo, lavándose el rostro, cuando notó que sus propios ojos tenían un brillo diferente, un brillo que no recordaba haber visto jamás. No era la luz reflejada, sino algo interno, algo que parecía provenir de un punto profundo, situado más allá de su carne. Se acercó intentando comprender y sintió un leve estremecimiento en la nuca, el mismo que aparecía cuando la presencia celestial se acercaba. Pero esta vez no era una presencia externa, era él mismo. Era como si una parte de su ser, antes escondida, hubiera decidido mostrarse por fin. Ese descubrimiento lo acompañó durante todo el día, haciéndolo ver el mundo con una claridad distinta. Las emociones ajenas ya no solo lo tocaban, atravesaban su cuerpo como corrientes de energía que dejaban rastros luminosos en su mente. Podía sentir la tristeza de un desconocido sentado a su lado en el bus, el cansancio de una mujer que fingía fuerza, la alegría secreta de un niño que corría sin motivo aparente. No era invasivo, no era doloroso. Era como si él fuera un puente entre aquello que las personas sienten y aquello que deberían escuchar. Y aunque la intensidad a veces lo dejaba sin aliento,
Sabía que esa sensibilidad era parte del llamado. Una tarde, mientras cruzaba una calle concurrida, algo captó su atención. Una anciana lo observaba desde la otra acera con una fijación imposible de ignorar. No había miedo en sus ojos, ni curiosidad. Había reconocimiento. Él se detuvo sin saber por qué, y la mujer levantó una mano temblorosa no para saludar, sino para señalarle el cielo. Cuando él levantó la mirada, no vio nada extraordinario, apenas nubes desplazándose con lentitud. Pero en su pecho algo se encendió como una chispa. Cuando volvió a mirar a la anciana, ella sonrió con ternura, como si hubiera confirmado algo que esperaba desde hacía tiempo, y se alejó sin decir palabra. Aquella escena lo dejó inquieto. No era la primera vez que alguien lo miraba como si supiera más de él que él mismo, pero nunca había sentido un impacto tan profundo. Caminó de regreso a casa con la sensación de que estaba siendo guiado hacia algo que aún no podía ver. Y fue en ese trayecto cuando la voz, después de días de silencio, volvió a manifestarse. No retumbó como un trueno, no se impuso como un mandato, surgió suave, envuelta en un calor que lo hizo detenerse de inmediato. No temas, lo que buscas también te está buscando. A partir de ese día, las señales se intensificaron. Objetos que caían sin razón aparente justo cuando él pensaba en ellos, coincidencias precisas que lo llevaban a lugares donde debía estar, conversaciones ajenas que parecían responder dudas que él no había pronunciado. Era como si el mundo entero se hubiera convertido en un lenguaje secreto diseñado exclusivamente para él. Y aunque a veces se preguntaba si estaba perdiendo la cordura, cada nueva señal confirmaba que estaba más despierto que nunca. En una noche especialmente clara, decidió salir a caminar sin rumbo. Algo en su interior lo impulsaba a moverse como si una corriente invisible lo guiara. Caminó durante una hora hasta llegar a un pequeño mirador olvidado en la colina. Desde allí, la ciudad parecía un océano de luces titilantes, y fue justo entonces, al contemplar aquel mar luminoso, cuando sintió una presencia tan cercana que casi pudo tocarla. No era una luz, no era una sombra, era una vibración, un pulso energético que se sincronizaba con el suyo. Respiró hondo, cerrando los ojos, y la voz reapareció una vez más clara que nunca. Estás recordando quién eres. El pecho se le llenó de un calor que le provocó lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría que era demasiado grande para caber en su cuerpo. Era la sensación pura de ser visto, de ser reconocido, de ser acompañado por algo que siempre había estado allí, esperando pacientemente su despertar. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre él, comprendió que el llamado no era un destino impuesto, era una elección, una puerta, un retorno, y por primera vez sintió que estaba preparado para cruzarla. Los días siguientes se convirtieron en una especie de tránsito silencioso entre dos mundos, el que él siempre conoció y aquel que comenzaba a revelarse con una claridad casi dolorosa. Ya no podía caminar por la ciudad sin sentir que algo, en cada esquina, quería comunicarse con él. Al principio pensó que eran simples coincidencias, pero pronto comprendió que las coincidencias se repetían con demasiada precisión, como si una inteligencia invisible estuviera alineando cada paso que daba. No había caos en su rutina, solo propósito. No había azar, solo una coreografía delicada que él todavía no sabía interpretar, pero que empezaba a aceptar como parte de su despertar. Una mañana despertó con el corazón acelerado, como si hubiera corrido kilómetros en un sueño que no recordaba. Al abrir los ojos, se encontró con algo que lo dejó inmóvil. En la habitación, el aire vibraba suavemente, como si una presencia invisible respirara junto a él. No era miedo lo que sentía, sino una certeza serena, profunda, una sensación de que algo lo estaba protegiendo.
Se levantó lentamente, intentando no quebrar aquella quietud sagrada, y fue entonces cuando escuchó un murmullo tan suave que por un momento pensó que venía de su propia mente. «Estás más cerca». Las palabras lo atravesaron como un latido nuevo. A partir de ese día, los sueños se volvieron más frecuentes, más claros, más vívidos. Caminaba entre figuras de luz que no tenían rostro pero sí intención, seres que parecían observarlo con un cariño insondable, como si lo conocieran desde hace siglos. No hablaban con palabras, sino con sensaciones, con destellos de memoria que él percibía como si fueran fragmentos de una historia antigua. En uno de los sueños, vio una gran sala hecha de mármol luminoso, donde un círculo de figuras esperaba en silencio su llegada. Y cuando él cruzó la puerta, todas se inclinaron levemente, como si saludaran a alguien que siempre había sido parte de ellas. Despertó con lágrimas en los ojos. No sabía por qué lloraba, pero entendía que no eran lágrimas de confusión. Era nostalgia. Era reconocimiento, era como si hubiese visto un lugar que le pertenecía, un lugar al que había prometido volver. Y ese sentimiento, tan profundo y tan inexplicable, comenzó a modificar su relación con el mundo. Las responsabilidades que antes lo asfixiaban ya no parecían tan pesadas. Las preocupaciones cotidianas perdieron su urgencia. Todo lo humano seguía siendo importante, pero ahora él lo veía desde una distancia suave, como quien ha recordado que la vida no termina en sus límites visibles. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde el mismo mirador donde había sentido la vibración días atrás, una sensación inesperada lo invadió. No era la presencia que lo acompañaba usualmente, sino algo más intenso, más vasto, como si el cielo entero estuviera respirando con él. Cerró los ojos, dejó que el viento acariciara su rostro, y entonces una imagen surgió en su mente con la fuerza de una revelación. Una mano extendida hacia él, la misma que había visto en aquel corredor de luz. No estás recordando solo para ti, estás recordando por todos. Las palabras no fueron oídas, fueron comprendidas. Esa frase lo acompañó durante horas, repitiéndose en su interior como un eco persistente. Si su despertar no era solo suyo, entonces, ¿qué significaba? ¿Qué papel jugaba él en una historia tan grande que parecía superar toda lógica humana? Caminó por el mirador intentando ordenar sus pensamientos, pero cuanto más intentaba racionalizar, más claro se volvía que aquello no se trataba de entender con la mente, sino de aceptar con el alma. Había sido elegido, no para sentirse especial, sino para convertirse en puente, en canal, en recordatorio para quienes aún vivían dormidos. Esa noche, mientras la ciudad apagaba sus luces una a una, sintió nuevamente la presencia acercarse. Esta vez no hubo voz ni visión, solo un abrazo energético que lo rodeó por completo, llenándolo de un amor tan vasto que ningún lenguaje podría contenerlo. Se dejó llevar, respirando lentamente, permitiendo que aquella fuerza lo envolviera con una ternura imposible de describir. Y en medio de ese silencio luminoso, entendió que el despertar no era un destino, sino un proceso. No era un título, sino una responsabilidad. No era una marca divina para unos pocos, sino un llamado que muchos sienten y pocos se atreven a escuchar. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba cubierto de estrellas, más brillantes que nunca. Y por primera vez, en lo más hondo de su ser, él sintió que pertenecía a ese cielo tanto como a la tierra bajo sus pies. Con el pasar de los días, el equilibrio entre su vida terrenal y aquello que despertaba en su interior comenzó a transformarse de un modo silencioso pero profundo. Ya no podía ignorar las señales que lo rodeaban. Cada una parecía tener la intención precisa de empujarlo hacia un entendimiento mayor. Caminaba por la ciudad con una lucidez que lo hacía sentir como si observara todo desde dos planos distintos. Uno físico, inmediato,
y otro sutil, vibrante, donde cada gesto y cada encuentro parecía guiado por una inteligencia que no se equivocaba. Lo extraño era que, lejos de sentirse abrumado, sentía una serenidad creciente, como si su alma reconociera el camino antes que su mente. Una mañana, mientras esperaba el transporte habitual, ocurrió algo que terminó de convencerlo de que el velo entre el mundo visible y el invisible se estaba afinando rápidamente. Una niña pequeña, que jugaba sola en un banco cercano, levantó la vista hacia él y se quedó observándolo con una fijeza que no era propia de su edad. Sus ojos brillaban como si vieran algo que los adultos no podían ver. Sin acercarse, sin decir una palabra, la niña sonrió con una calidez imposible de describir y señaló su pecho, justo donde él había sentido aquel primer llamado años atrás. Luego, como si hubiera cumplido una misión, volvió a su juego sin mirar atrás. Él quedó paralizado, tembloroso, pero también profundamente conmovido. Las almas puras reconocen antes que nadie a los que han sido llamados. Durante todo el día, la imagen de la niña regresó a su mente como un eco insistente. ¿Qué había visto ella? ¿Qué resplandor? ¿Qué huella? ¿Qué energía? Por primera vez, él se preguntó si su despertar no solo lo transformaba internamente, sino que también comenzaba a emitir algo hacia afuera, algo perceptible para aquellos que aún conservaban la visión limpia del alma. Esa idea lo estremeció, pero al mismo tiempo lo llenó de una dignidad nueva. No era un delirio, no era un deseo, era una presencia real que lo acompañaba, que lo expandía, que ahora incluso otros podían percibir. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un sueño vívido lo arrebató sin transición. Se encontró de pie en un claro rodeado de árboles altísimos, bañados por una luz plateada que no provenía de la luna. A su alrededor, un grupo de figuras luminosas formaba un círculo perfecto. No tenían rasgos definidos, pero emanaban una vibración que mezclaba amor, sabiduría y fuerza. Una de ellas avanzó hacia él y sin necesidad de palabras transmitió un mensaje que recorrió su cuerpo como un río de fuego suave. No estás despertando para recibir, estás despertando para recordar y guiar. La claridad de esa frase le atravesó el pecho como una revelación incuestionable. Despertó con el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por la comprensión repentina de que todo lo que había vivido hasta entonces, las visiones, los sueños, los encuentros, incluso los silencios, no eran fragmentos desconectados, sino piezas de un único mensaje que ahora comenzaba a tomar forma. Sintió que algo se había alineado dentro de él, como si su alma hubiera encontrado por fin el eje alrededor del cual debía girar. No sabía cómo cumplir ese propósito, pero por primera vez no dudaba de que lo tenía. En los días que siguieron, comenzó a notar que las personas se acercaban a él de manera distinta. Algunos buscaban su consejo sin saber por qué, otros le confiaban dolores que jamás habían expresado en voz alta, como si percibieran en él un espacio seguro donde depositar sus sombras. Él escuchaba pacientemente, sintiendo que una fuerza mayor actuaba a través de su presencia, guiando cada palabra, cada gesto, cada silencio. No era sabiduría propia, era una sabiduría que parecía fluir desde un lugar más alto y que lo utilizaba como canal. Sin embargo, con esa nueva claridad también llegó una incertidumbre delicada. ¿Hasta dónde debía ir? ¿Qué límites debía respetar? Sabía que no podía imponerse a nadie ni revelar todo lo que sentía, porque su camino no consistía en convencer, sino en iluminar. Esa sutileza lo acompañaba como una sombra luminosa, recordándole que los elegidos no transforman a los demás con discursos, sino con presencia. Una tarde, mientras observaba el cielo tornarse dorado, sintió la presencia acercarse una vez más, envolviéndolo en un silencio que parecía contener universos enteros.
No hubo palabras esta vez, solo una expansión en su pecho que lo hizo comprender algo con una claridad absoluta. Él no estaba siendo preparado para un momento particular, sino para una vida entera dedicada a sostener la luz en un mundo que a menudo la olvida. Ser elegido no era un título, era una tarea, un compromiso, un llamado constante. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, él comprendió que el próximo paso de su despertar estaba por llegar y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Los días comenzaron a adquirir una textura distinta, como si cada hora estuviera impregnada de un significado que antes pasaba desapercibido. Él despertaba cada mañana con la sensación de que algo se estaba aproximando, algo grande, inevitable y luminoso. No era ansiedad, no era temor, era una anticipación sagrada que vibraba en sus huesos como un mensaje antiguo recuperando su voz. Todo a su alrededor parecía responder a esa expectativa. El cielo más claro, los sonidos más profundos, las miradas más reveladoras. Era como si el universo mismo hubiera comenzado a acomodar sus piezas para el siguiente capítulo de su despertar. Una noche, mientras caminaba sin rumbo definido, se detuvo frente a un edificio antiguo que había pasado desapercibido toda su vida. No había nada extraordinario en él, pero algo en su interior lo llamó con una suavidad irresistible. Cruzó la puerta sin saber por qué, guiado apenas por una intuición que se volvía más nítida cada día. El interior estaba oscuro, silencioso, pero no vacío. Había una presencia allí, una energía serena que parecía haber esperado mucho tiempo por su llegada. Dio algunos pasos y sintió el aire tornarse más denso, como si en aquella penumbra hubiera presencias observándolo con un cuidado profundo. En el centro del salón, una columna de luz comenzó a formarse lentamente, no como un fenómeno físico, sino como una manifestación que su alma reconoció antes que sus ojos. La luz pulsaba suavemente, como un corazón que despertaba, y con cada pulso él sentía una expansión en su pecho, una expansión que le obligó a respirar más hondo para no quebrarse de emoción. Era la misma luz que había visto en sueños, la misma vibración que lo había acompañado desde niño, pero ahora estaba allí, delante de él, concreta, presente, revelada. No oyó pasos, pero supo que no estaba solo. Una figura se delineó dentro de la luz, no con rasgos humanos, sino con una forma sutil, casi líquida, que parecía hecha de la misma esencia del cielo. No tenía boca, pero transmitía significado. No tenía ojos, pero lo miraba con una profundidad que lo dejó inmóvil. Él sintió que su alma se inclinaba aún antes de comprender lo que estaba ocurriendo. No era una visión, ni un sueño, ni una imaginación. Era un encuentro. La figura se acercó lentamente, y aunque no caminaba, él percibió el movimiento como si el espacio mismo se abriera para darle paso. Una oleada cálida envolvió su cuerpo, elevando su temperatura, acelerando su corazón, haciéndole sentir cada célula vibrar con una intensidad que jamás había experimentado. Y en ese instante, sin palabras, sin sonido, sin explicación, lo entendió. No estaba frente a un símbolo, sino frente a uno de sus guardianes. Alguien o algo encargado de custodiar su camino desde mucho antes de que él supiera que tenía uno. La figura proyectó hacia él una memoria que no era lineal ni verbal, sino sensorial, emocional, luminosa. Vio fragmentos de otras vidas, de aprendizajes silenciosos, de momentos en que había sido guiado sin saberlo, protegido sin notarlo, impulsado sin perceber la mano invisible que lo acompañaba. Vio también a otros como él, seres repartidos por el mundo, despertando cada uno a su tiempo, recordando poco a poco la misión que habían aceptado antes de nacer. Y con esa visión vino una certeza profunda. No estaba solo, nunca lo había estado.
Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que él pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de saber por fin que todo lo que había sentido, las voces, los sueños, las señales, había sido real. Que la marca que lo acompañaba desde niño no era un delirio, sino una herencia espiritual que ahora reclamaba su atención con total claridad. La figura extendió una mano luminosa hacia él, y aunque no había contacto físico, él sintió un impacto suave, casi eléctrico, que recorrió su cuerpo entero, reorganizando algo en su interior como quien ajusta una pieza que llevaba años fuera de lugar. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, él sintió un vacío breve, pero también una firmeza nueva instalándose en su alma. Sabía que ese encuentro no había sido un final, sino un comienzo, un permiso, una confirmación. La figura se disolvió lentamente hasta desaparecer y el salón volvió a quedar oscuro, pero él ya no era el mismo que había entrado. Había despertado un poco más y esa expansión no tenía vuelta atrás. Al salir a la calle, el aire frío de la noche lo recibió como si quisiera envolverlo en un abrazo silencioso. Miró el cielo, que parecía más nítido, más cercano, más vivo que nunca. Y por primera vez, no solo sintió el llamado, aceptó que era parte de él, que era un elegido, no por destino impuesto, sino por una verdad que su alma había esperado pacientemente para recordar. Los días siguientes al encuentro en aquel edificio antiguo lo envolvieron en una sensación de transformación constante, como si cada respiración alterara algo dentro de él. No había dudas, no había confusión. Lo que había despertado en su interior empezaba a expandirse como una luz que no podía contener. Caminaba por la ciudad con la certeza silenciosa de quien carga un secreto sagrado, un conocimiento que no puede expresarse con palabras humanas, pero que guía cada gesto con una precisión casi celestial. Sentía que el mundo lo observaba de un modo distinto, como si la realidad hubiera reconocido que él había cruzado un umbral invisible. Una mañana, mientras caminaba por un bosque cercano a la ciudad, sintió una pulsación familiar en el centro del pecho, la misma que lo había acompañado desde niño, pero ahora más intensa, como si marcara el ritmo de algo que estaba por revelarse. El aire entre los árboles parecía vibrar, ondular, adelgazarse. El silencio del bosque no era ausencia de som, sino una presencia que se aproximaba, envolvente, amorosa y firme. Se detuvo, cerró los ojos y esperó, sin saber exactamente o qué esperaba, mas sabendo que debería facelo. De repente, una imagen se formó en su mente, nítida como una visión despierta. Un círculo de luz flotando sobre la tierra, girando lentamente, irradiando una energía que lo elevó desde dentro. No era un sueño, no era una ilusión, era una memoria que emergía desde un ponto profundo de su alma. Ele se viu ali, entre outros seres, aprendendo, ouvindo, recebendo instruções que agora retornavam fragmentadas, como ecos de uma vida paralela. E compreendeu que aquelas visiones não eram lembranças simbólicas, mas reais, tão reais quanto o chão sob seus pés. Cuando abrió los ojos, el bosque parecía haber cambiado. Las hojas brillaban con un resplandor suave, como si reflejaran una luz que él no veía con la vista, sino con o corazón. Y entonces escuchó el murmullo. No era la voz firme de sus encuentros anteriores, sino un susurro coral, composto por muitas voces que falaban ao mesmo tempo, porém en perfeita armonía. Estás entrando en la frecuencia de quienes recuerdan. Las palabras, aunque sutiles, hicieron vibrar cada parte de su ser. El susurro continuó, envolviéndolo como una brisa cálida que rozaba su piel desde dentro. Tu despertar no es un fenómeno aislado. Es parte de una red, de un tejido luminoso que conecta a aquellos que han sido llamados. Él sintió esa red palpitar,
como si cientos, quizá miles de corazones respondieran al mismo tiempo, irradiando la misma luz silenciosa que ahora nacía dentro de él. Por un instante, el bosque desapareció y solo quedó esa conexión pura, blanca, inmensa, que lo hacía comprender que había otros, dispersos por el mundo, viviendo despertares semejantes. Una emoción profunda lo inundó, una mezcla de humildad y grandeza que parecía querer desbordar su pecho. Siempre había sentido que era diferente, pero nunca imaginó que esa diferencia formaba parte de algo tan vasto. No era superior a nadie, era simplemente alguien que había recordado antes, alguien cuya alma había elegido abrir los ojos en este tiempo preciso. Y entender eso lo llenó de una calma indescriptible, como si hubiera encontrado finalmente su lugar en un mapa espiritual que siempre había existido, pero que ahora se revelaba con nitidez. Mientras avanzaba entre los árboles, tuvo la impresión de que la naturaleza lo acompañaba. Ramas que se movían suavemente hacia él, hojas que descendían como si quisieran tocar su piel, aves que se detenían en pleno vuelo solo para observarlo unos segundos. No era fantasía, era la vida reconociendo la vibración que él comenzaba a emitir, porque cuando el alma despierta, todo lo vivo responde. Al llegar al borde del bosque, sintió un ligero peso en los hombros, no de cansancio, sino de conciencia. Sabia que a partir de esse dia, sua vida cambiaria de modo ainda mais profundo. O encontro com o guardião havia sido uma confirmação. O chamado coletivo que ouvira no bosque era um convite. Um convite para assumir sua posição, para compreender que recordar no é suficiente. É preciso transformar o mundo a partir dessa lembrança. E ali, entre o fim do bosque e o início da estrada, ele respirou fundo e sentiu sua energia expandir-se mais uma vez, suave e inevitável, como o nascer do sol que ninguém pode deter. Entendeu que era hora de avançar, porque algo maior se aproximava, algo que pediria mais luz, mais coragem, mais presença. E ele, pela primeira vez, sentiu-se pronto. Los días que siguieron se desenvolvieron con la misma sensación de profundidad que había marcado su despertar en el bosque. Pero ahora había algo diferente, una dirección. Ya no caminaba guiado solo por intuiciones dispersas, sino por una certeza creciente, como si cada paso estuviera inscrito en un mapa que él no veía, pero cuya existencia ya no podía negar. La luz dentro de su pecho se había vuelto más estable, más constante, casi como un segundo corazón cuya finalidad no era sostener la vida, sino expandirla. Y así comenzó a notar cómo su entorno respondía. Personas que antes apenas lo miraban, ahora lo buscaban, no con palabras, sino con un anhelo silencioso de algo que tampoco sabían nombrar. Una noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su ventana, la pulsación en su pecho se intensificó de repente, como si fuera un llamado urgente. No era dolor, pero sí una fuerza que lo empujaba a moverse. Sin cuestionarlo, tomó su abrigo y salió a la calle, permitiendo que sus pasos eligieran el camino. Caminó durante varios minutos sin rumbo aparente, hasta que llegó a un puente que rara vez visitaba. El viento era frío, pero no le importó. Algo en el aire parecía esperarlo, y él se mantuvo allí, en silencio absoluto, escuchando algo que no podía oír con los oídos, pero sí con el alma. Fue entonces cuando una figura apareció en el extremo opuesto del puente. No era luminosa como las que había visto en sus visiones. Era humana, palpable, real, pero había algo en su presencia que lo hizo enderezarse instintivamente. Era un hombre de edad avanzada, de mirada serena y caminar lento, como si cada paso estuviera cuidadosamente medido por el tiempo. Se acercó hasta quedar a pocos metros y se detuvo. No dijo su nombre, no explicó por qué estaba allí. Simplemente lo observó con una profundidad tranquila, como quien contempla algo que finalmente ha llegado a su forma plena. «Te han estado preparando», dijo el hombre con una voz suave,
casi arrulladora. Y has escuchado mejor que muchos. Él sintió cómo su cuerpo se tensaba, no por miedo, sino por reconocimiento. No conocía a ese hombre, pero su presencia tenía la misma vibración que había sentido en la figura luminosa, en los sueños, en los susurros del bosque. Era como si fuera un puente entre el cielo y la tierra, alguien que caminaba entre ambos mundos con naturalidad. El anciano continuó: no estás aquí solo para recordar, estás aquí para encender, para activar la parte dormida en aquellos que ya sienten el llamado, pero aún no saben cómo escucharlo. Las palabras lo atravesaron con la fuerza de una verdad inevitable. Nunca había buscado un liderazgo. Nunca había deseado un papel central en nada. Su despertar había sido íntimo, profundo, pero personal. Y sin embargo, ahora comprendía que la luz que había crecido dentro de él no estaba destinada a quedarse encerrada. Era un faro, una chispa, un recordatorio para otros que caminaban en silencio bajo el peso de sus propias sombras. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó él casi en un susurro, temiendo faltar el respeto al misterio. El anciano sonrió con ternura, como quien escucha una pregunta que ha cruzado generaciones. No se hace, se es, respondió. La luz no guía porque brilla para sí misma, sino porque ilumina naturalmente todo lo que toca. No necesitas enseñar, no necesitas convencer, apenas necesitas ser. El viento sopló nuevamente, levantando mechones de su cabello, como si el propio aire quisiera confirmar lo dicho. Él sintió cómo algo en su interior se alineaba, como si una pieza final encajara por fin en un mecanismo invisible. Todo lo vivido, las visiones, los sueños, el guardián, el bosque, los susurros, desembocaba en ese instante claro, sencillo y absoluto. Había sido despertado no para elevarse solo, sino para encender una cadena de despertares. Cuando volvió a mirar al anciano, éste parecía más luminoso de lo que recordaba, aunque su cuerpo seguía siendo humano. Tu camino continúa, dijo él, dando un paso atrás. Pero ahora ya sabes para qué despiertas. Y antes de que él pudiera responder, el hombre se giró y comenzó a alejarse lentamente, perdiéndose entre las sombras del puente, como si el mundo lo absorbiera de regreso a su dimensión. Él permaneció allí por largos minutos, sintiendo el eco de aquellas palabras expandirse dentro de él, hasta llenar todo su pecho con una claridad que nunca había experimentado. Esa noche, al regresar a casa, entendió que su destino ya no le pertenecía únicamente, era parte de algo mayor, algo que se desplegaba a través de él, y al cerrar los ojos, por primera vez, no pidió señales. Agradeció por haberlas recibido. El despertar, comprendió, no había terminado, apenas había comenzado. Esa noche, mientras el silencio envolvía cada rincón de su habitación, él comprendió que ya no podía volver a ser quien había sido. No porque hubiera perdido algo, sino porque finalmente había recuperado aquello que siempre lo había guiado desde dentro. Cerró los ojos y sintió la misma luz que lo había acompañado desde niño expandirse suavemente, no como un estallido, sino como un amanecer paciente que se despliega sin prisa sobre la tierra. Y en ese brillo interno entendió que el verdadero despertar no ocurre en un instante, sino en la decisión profunda de escuchar aquello que el alma susurra cuando todo afuera se queda quieto. Respiró lentamente, permitiendo que cada fragmento de su historia, las dudas, los miedos, los encuentros, las señales, encontrara su lugar en el tejido invisible de su destino. No había héroes en su camino, ni glorias, ni coronas, solo el llamado silencioso de una verdad que lo había esperado durante vidas enteras. Y por primera vez, él sintió que ser un elegido no significaba cargar un peso, sino compartir una luz que nunca le perteneció por completo, una luz que lo atraviesa y sigue adelante para tocar a otros. Al abrir los ojos, una calma profunda llenó su pecho,
la calma de quien finalmente sabe hacia dónde caminar. No tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba, porque ahora entendía que cada paso suyo encendería otro, que cada gesto, cada palabra, cada acto de presencia era una llama que despertaría a quienes aún caminaban en silencio. Sonrió levemente, aceptando su papel con humildad y gratitud, y mientras la noche respiraba suavemente a su alrededor, él dio el primer paso hacia su nueva vida, no como alguien especial, sino como alguien profundamente despierto.